Palabra del Señor. Se nos presenta el día de hoy en la iglesia la fiesta de San Esteban, protomártir. Hemos escuchado la lectura de los Hechos de los Apóstoles y nos hemos dado cuenta cómo Esteban, un hombre joven, elegido por los apóstoles como diácono, para predicar también y ayudar a los apóstoles en el servicio, sobre todo de las mesas, es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de una fuerza que brotaba de su interior y que le daba la capacidad de poder dirigirse ante las autoridades con un poder y un valor enormes. Una fuerza que solamente puede venir del Espíritu Santo, una fuerza que solamente la regala Dios. Era un hombre completamente lleno del Espíritu. De esa misma manera nosotros, como cristianos, debemos comenzar a cultivar en el interior ese espíritu, para que ese espíritu nos dé fuerza y valor, como lo tuvo Esteban, para enfrentarnos a lo que en la actualidad el mundo está viviendo. Nosotros, como cristianos, tenemos el deber también de ser mártires. Eso significa la palabra mártir, testigo, ser testigos de Cristo, pero testigos verdaderos, no testigos temerosos, sino testigos aguerridos y valientes, con el corazón lleno de Dios, para poder mostrarle al mundo que el Señor todavía habita en medio de nosotros, que el Señor todavía vive con nosotros en la tierra. Escuché unas palabras muy bellas hace un momentico. Dice que el nacimiento de Jesús en la tierra es la antesala al nacimiento de San Esteban en el cielo. Si nosotros seguimos el ejemplo de este hombre, nos damos cuenta que en la discusión que tenía con aquellos hombres que estaban escuchándolo, esos hombres se tapaban sus oídos y gritaban para callar la voz de Esteban, porque él les estaba haciendo ver que su vida no era como Dios quería que fuera. Y ellos se tapaban sus oídos porque sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Sin embargo, Esteban seguía predicando la palabra con valor. Es así como entre todos esos que estaban ahí comienzan a apedrear a Esteban. Lo comienzan a lapidar, porque claro, cuando la voz de la conciencia se despierta, siempre se va a buscar la manera de apagarla, de callarla, para no escuchar la voz de Dios. Es lo mismo que sucede en el mundo en este tiempo. La iglesia, cuando levanta su voz ante las situaciones, ante la injusticia, ante todos los problemas que nosotros nos encontramos a diario, cuando la iglesia levanta su voz, siempre hay personas que quieren apagar la voz de la iglesia. Y siempre entonces, cuando la iglesia levanta la voz contra las cosas que están atentando contra la moral, hay personas que buscan la caída de la iglesia y empiezan a buscar por dónde meterse para poder hacer que la iglesia se calle y que el mundo no escuche el evangelio y la palabra del Señor. Lo mismo pasó en ese tiempo y lo mismo está pasando ahora. Nosotros somos afortunados vivir en esta tierra de Antioquia, de Colombia, porque aquí todavía la gente cree, la gente viene a los templos, la gente llena los templos. Pero la situación en otras partes del mundo
es completamente distinta. Han tapado la boca de la iglesia tanto que ya los templos en Europa, por ejemplo, son vacíos. Y en muchas otras partes del mundo ya la iglesia no es escuchada. El Señor no es escuchado a través de su iglesia, porque el mundo no quiere que la conciencia sea despertada. Pero nosotros estamos en esa obligación. Y es así como llegamos entonces al Evangelio del día de hoy, que tiene un contenido precioso, porque es que es el Señor el que nos está prometiendo a nosotros el don del Espíritu. Es Jesús el que le dice a ustedes y a mí que Él va a estar con nosotros y que en el momento que tengamos que defender nuestra fe, Él va a poner las palabras en nuestra boca para que nosotros defendamos nuestra fe con valor, sin miedo, sin temor, ante cualquiera, ante el que quiera atacar a la iglesia, ante el que quiera atacar a los sacerdotes, ante el que quiera atacarnos a nosotros como cristianos. Dios mismo nos va a otorgar la fuerza del Espíritu para que podamos defender nuestra fe. Pero eso sí, necesitamos una disposición interior. Necesitamos disponer el corazón para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, para que el Señor pueda llenarnos a nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Fácil y sencillo. Primeramente, nosotros tenemos la obligación de tener un contacto íntimo con la palabra de Dios, un contacto estrecho con la palabra. Esteban estaba lleno de sabiduría, y si ustedes y yo queremos sabiduría, necesitamos meternos en la palabra, disfrutarla, degustarla y ver lo maravillosa que es. También los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Esa es otra manera como el Señor nos ayuda a nosotros y nos llena el corazón para poder salir de aquí fortalecidos para defender verdaderamente nuestra fe. Y luego la oración, venir a visitar al Señor en el Santísimo. Cuánto desea Jesús que lo vengamos a visitar. Aprovechemos que nuestros templos permanecen abiertos y vengamos y hablemos con Él, para que Él pueda entrar en nuestro interior y darnos la fortaleza que necesitamos. Y que no se nos olvide lo que dice el Evangelio al final: todos os odiarán por mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Solamente la perseverancia es la que nos ayuda a alcanzar el cielo. Solamente la perseverancia es la que nos permite a nosotros estar aquí, sentados escuchando la palabra y compartiendo la mesa de la Eucaristía. Si somos perseverantes, encontraremos la verdadera recompensa. Problemas vienen y ahí van a estar siempre. Dificultades, claro que sí, pero la perseverancia nos ayuda a sortearlas y a brincar todas esas dificultades y todos esos problemas. Pidámosle entonces al Señor que en este día nos regale valor, nos regale el don de su Espíritu, que nos unja con su gracia para que nosotros podamos estar más cerca de Él y vivir verdaderamente como cristianos, mártires verdaderos del amor de Dios. Y por último, el perdón a nuestros hermanos. Es el ejemplo que nos da Esteban, es el ejemplo que nos da Cristo en la cruz. Perdonar, siempre perdonar. Si queremos demostrar que somos verdaderos cristianos, necesitamos perdonar a los que nos han hecho daño y también pedir perdón por el daño que hayamos causado, porque no nos olvidemos que el Señor perdona cuando nosotros hemos perdonado. Amén.